que luego de que por unanimidad de 6 votos el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinara que ya se reinician las labores en los tribunales y en los juzgados federales, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación expresó su profunda preocupación, sobre todo ante la falta de condiciones necesarias para que los órganos jurisdiccionales puedan reanudar sus actividades en un ambiente de normalidad. Para hablar sobre el tema, tenemos en la línea a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, a quien saludo y me da mucho gusto hacerlo. ¿Cómo está, ministra? Magda, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí atenta con usted y con su auditorio. Muchas gracias por la comunicación. Pues 2 vertientes en esta problemática que se presenta ante estas manifestaciones por parte de los trabajadores del sistema judicial en nuestro país. Por un lado, la interlocución con Ricardo Monreal, que pareciera que abre pues la posibilidad de un diálogo ahí. Y por otra parte, el exhorto ya y la orden de la Judicatura que vuelvan a sus labores, en donde los trabajadores se han expresado que por lo menos hasta mañana esto no es posible. ¿Cuál es su opinión al respecto en estas 2 vertientes? Pues mire, siempre es muy importante el diálogo, la comunicación, y fundamentalmente escuchar todos los planteamientos de los trabajadores y todas las inquietudes que llegarán a tener. Es muy importante esta reunión que puedan tener con el coordinador diputado Ricardo Monreal, pero aquí es importante que se le señale a los trabajadores que la Constitución establece claramente que no se van a violar sus derechos laborales que están establecidos en las condiciones generales de trabajo. Son más de 50,000 trabajadores que tienen protegidos sus derechos. Ahora, por lo que respecta al comunicado del Consejo de la Judicatura, donde se decidió que regresen a sus labores, también es importante mencionar que uno de los derechos que tienen todos los mexicanos es el acceso a la justicia, la impartición de justicia. Y esa importante función que tenemos los que trabajamos en el Poder Judicial Federal debe ser impartida de una manera responsable, puntual, inmediata, expedita, y esto no se está dando mientras se mantenga este paro de labores. Entonces, sí es importante que regresen ya a trabajar, que regresen a desempeñar la función. Tenemos cerca de 2 millones casi de amparos al año en materia federal. Hoy un magistrado me comentaba que tiene más de 400 audiencias que quedaron pendientes, únicamente de un magistrado en materia penal, 400 audiencias pendientes de 60 días que lleva, más de 60 días que lleva el paro, y entonces pues esto es importante que se señale para decir, no pueden estar estos cerca de 440,000 expedientes pendientes de resolución en los juzgados y tribunales de todo nuestro país. En ese sentido, creo que es urgente que ya regresen a laboral, que continúe el diálogo entre los trabajadores y las autoridades políticas y administrativas de nuestro país y se vaya viendo y atendiendo todas aquellas inquietudes que tengan nuestros trabajadores del Poder Judicial Federal, pero no pueden continuar con esta suspensión de labores como se ha llevado a cabo hasta ahorita con estos 60 días aproximadamente que llevan de paro. El derecho a la justicia, como usted lo plantea, ministra, de todos los ciudadanos en general en el país, está por encima entonces de los derechos que tienen los trabajadores del Poder Judicial a manifestarse pues en contra y sobre todo solicitándose el respeto de sus propios derechos. El derecho de acceso a la justicia es un derecho protegido en favor de los mexicanos en la Constitución. El derecho laboral ya está protegido por uno de los artículos transitorios de la reforma al Poder Judicial. El constituyente permanente fue cuidadoso en analizar y revisar que no se violentaran los derechos de los trabajadores con esta reforma que cambia el método de elección de jueces y magistrados. Pero los trabajadores van a continuar en sus posiciones, en sus labores, y eso es muy importante establecer que la carrera judicial se mantiene, también está en la Constitución. Entonces, esta carrera judicial, de oficial judicial, actuario, secretario de juzgado, secretario colegiado, va a mantenerse y únicamente jueces y magistrados es donde cambia el método de elección, donde va a darse ahora
la participación a los mexicanos, a los ciudadanos. Podemos el primer domingo de junio de 2025, en esta elección extraordinaria, participar por quienes queremos que sean los ministros, magistrados, jueces y magistrados de los tribunales electorales, quienes quieren los mexicanos que sean sus jueces. Entonces, en ese sentido, los trabajadores no tienen de qué preocuparse. Sin embargo, las mesas de trabajo en el Consejo de la Judicatura, el diálogo con las autoridades políticas siempre es muy sano, pero es importante regresar a trabajar y fuera de sus espacios de trabajo se puedan dar estas otras áreas de oportunidad para que los trabajadores fundamentalmente sean escuchados. Sí, esto me lleva a la otra vertiente, ministra Esquivel, lo que hablábamos en un inicio, la interlocución el día de mañana con Ricardo Monreal para establecer precisamente la posibilidad del respeto a estos derechos. ¿De qué sirve esta interlocución si ya está establecido, como usted dice, todos estos parámetros dentro de las leyes por aprobarse dentro de esta reforma judicial, al Poder Judicial? Pues siempre es importante escuchar a los trabajadores, escuchar cuáles son sus planteamientos. Yo he tenido la oportunidad de comentar con algunos de ellos estos problemas que se están presentando. Algunos son problemas que tienen los trabajadores desde antes de la reforma al Poder Judicial, los problemas sobre las licencias en materia de salud, los problemas que tienen algunos actuarios cuando andan en zonas alejadas a los tribunales donde se desempeñan, en fin, problemas que tienen los trabajadores antes de la reforma judicial. Ahora, aunado a ello, pues las inquietudes que les genera el que no puedan continuar con su carrera judicial después de la reforma, y es importante que ellos pues también sean escuchados por aquellas autoridades que les abran los espacios, que les abran las puertas para que puedan manifestar todas estas inquietudes. Eso siempre me parece, Magda, y considero que es muy sano el escucharlos, el planteamiento, sentarse a la mesa con ellos y ver por qué no están regresando a labores, y sin embargo sí se les sigue pagando puntualmente todas sus prestaciones hasta el día de hoy, aún incluso los 60 días que han estado en paro. Y bueno, entonces, en ese sentido, los trabajadores del Poder Judicial no tienen derecho a esta forma de manifestación, al paro laboral, ministra. Estamos en un país de libertades, Magda, en un país donde la libertad de expresión y el derecho a la manifestación están protegidos por nuestros ordenamientos jurídicos. Entonces, ellos pueden, por supuesto, manifestarse a través de las entrevistas con los medios de comunicación, a través de los mítines o reuniones que puedan ser fuera del horario de labores, a través de las mantas, de los desplegados de comunicación, de las redes sociales. Pero lo que tienen que hacer es atender el horario laboral, toda vez que por eso se les está pagando por un servicio público, y este servicio público se tiene que desarrollar puntualmente. Entonces, los trabajadores tienen, por supuesto, este derecho y a conversar con todas las autoridades que consideren que pueden ayudarles o que pueden orientarlas para la solución de sus inquietudes. En este sentido, yo creo que eso es muy importante para poder ver cuáles son todos aquellos aspectos que se pueden atender de manera inmediata por parte del Consejo de la Judicatura, cuáles requerirán de una atención en el presupuesto de egresos, que también traen otro de los temas que traen es que se vean protegidos sus derechos en el presupuesto de egresos. Todas estas situaciones que ellos están comentando, pues tienen que ser atendidas, Magda, y creo que en esa ruta va la interlocución mañana con el señor diputado Ricardo Monreal. Y en ese sentido, ministra, pues se va a proteger, pero cambios en las leyes y en lo ya dispuesto se ha dicho una y otra vez que no va a haber en ningún sentido a la reforma que ya fue aprobada al Poder Judicial. Mire, el sistema de justicia mexicano requiere de revisión y reforma en diferentes aspectos, en el tema de la prevención del delito, el tema de la investigación, el tema de la atención a las víctimas, el sistema penitenciario, las leyes anacrónicas que tenemos todavía en nuestro país. Todo esto requiere una amplia revisión. Considero que este proceso electoral y esta reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación abre el camino para que vengan otras después,
ya se han planteado por diferentes actores en los diálogos que llevó a cabo la Cámara de Diputados, todas aquellas vertientes que se tienen que ir revisando y atendiendo por parte de los legisladores en el tema de todo lo que constituye el sistema de impartición de justicia. Y bueno, pues esta reforma al Poder Judicial es la que va abriendo la brecha para que puedan venir las consecuentes reformas a leyes generales, así como a la Constitución, en cuanto a los otros temas que han sido planteados en las mesas de trabajo. Muchas gracias, ministra Yasmina Esquivel. Gracias por la comunicación y si lo permite, pues volvemos a plantear toda la situación conforme vaya avanzando el tema de las leyes alrededor del tema de la reforma del Poder Judicial. Le agradezco mucho. Gracias, Magda. El gusto es para mí. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.